Las mañanas dejaron de ser pesadas. El café recuperó sabor. Ya no sentía el impulso de revisar correos a las 3 de la madrugada. Pero aún había un residuo, un reflejo de alerta, como si esperara el golpe que no llega. Un día, Alicia me llamó a su oficina. «Tenemos un problema», dijo sin rodeos. En la pantalla, un informe de un cliente clave. Pérdida de tráfico, pérdida de confianza. El motivo, una filtración. «Esto no es casual», continuó. «El contenido exacto de nuestra próxima campaña fue replicado por la competencia, palabra por palabra. Miré los documentos. No cabía duda. Eran nuestras ideas, nuestras estructuras, nuestro lenguaje, pero bajo el logo de mi antigua empresa. ¿Crees que te rastrearon?», preguntó ella. Me quedé en silencio. No lo sé, pero si lo hicieron no fue por error, fue personal. Ella asintió, seria. «Entonces vamos hasta el fondo, pero lo haremos a nuestra manera». Esa noche, al llegar a casa, no encendí la televisión. Abrí mi viejo disco duro. Busqué carpetas antiguas, respaldos, correos que nadie sabía que tenía. En una de ellas, encontré algo olvidado. Un archivo de estrategia interna de hace 2 años. Dentro, una lista de accesos, contraseñas, usuarios. Todo registrado por protocolo, antes de que cambiaran los sistemas. Entre los nombres, uno resaltaba: Carlos, su correo, sus permisos, incluso su acceso al drive externo donde compartimos borradores semanas antes. No era solo robo, era represalia. En la mañana siguiente, le mostré a Alicia el archivo. «¿Esto puede probarse?», preguntó. «No es definitivo, pero es un inicio». Ella me miró con algo más que respeto. «Vamos a protegerte, pero si lo hacemos, vamos con todo». Durante los días siguientes se unió un nuevo actor, un consultor externo de seguridad digital. Lo presentó a Alicia. Un tipo seco, directo. Se llamaba Oscar. «No vamos a denunciar todavía», dijo. «Vamos a rastrear, a entender cómo piensan y cuándo caen». Yo asentí, ya no por rabia, ni siquiera por orgullo, sino porque entendí algo más profundo. Esto no era solo un ataque a mí. Era una forma de operar, una empresa dispuesta a destruir para no perder poder. Carlos no era el problema, era un síntoma. Detrás había un sistema entero de encubrimiento, de manipulación, de impunidad. Y por primera vez, lo vi con claridad. Mi historia no era una excepción, era un patrón. Mientras la investigación avanzaba, yo seguía trabajando. Estrategia por estrategia, cliente por cliente. Y algo se afirmaba en mí con cada entrega. No necesitaba venganza, necesitaba justicia. Y no para que ellos perdieran, sino para que nadie más pasara por lo mismo. Porque si no era yo quien lo enfrentaba, ¿quién lo haría? Y si no era ahora, ¿cuándo? Todo empezó a encajar un jueves por la tarde, en la sala de reuniones. Alicia, Oscar y yo frente al monitor, los datos corriendo en tiempo real. Oscar abrió una carpeta compartida, llena de registros cruzados. «Aquí está», dijo. «Hace 2 semanas, alguien desde una IP vinculada a su empresa accedió a un archivo que nunca debió salir de aquí. El archivo era un borrador de campaña para un cliente internacional que apenas habíamos discutido, aún sin nombre definitivo. Y, sin embargo, una versión idéntica apareció en la web de mi antigua empresa, como si fuera propia». «¿Crees que fue Carlos directamente?», pregunté. «Él o alguien muy cerca. Pero esto no lo hace uno solo. Alguien dentro colabora». Oscar pausó, mirándome. «Hay que tensar la cuerda». Decidimos filtrar un documento falso, una campaña diseñada para parecer real. Oscar lo estructuró con trampas digitales. Si alguien lo descargaba, lo sabríamos. Si alguien lo usaba, lo rastrearíamos. Esa misma noche lo subimos a nuestro servidor privado, con acceso restringido a 3 cuentas. A los 2 días, apareció en la presentación interna de mi antigua empresa, con nuevo nombre, pero con nuestros errores deliberados intactos. Alicia sonrió con frialdad. «Están desesperados. Saben que nos perdiste y que nos hiciste mejores.
El domingo fui a una comida con parte del nuevo equipo. Un lugar abierto, mesas largas, risas fáciles, gente que no temía hablar en voz alta. Me senté al lado de Marcos, el jefe de cuentas, un tipo tranquilo, con ojos que lo veían todo. Me dijeron que eras el fantasma del otro lado, el que asustó a media industria, bromeó. Solo intenté hacer bien mi trabajo, respondí. A veces eso es lo que más molesta. Me ofreció una cerveza. Y algo más. Tengo un contacto en el comité ético de la Asociación de Agencias. Si hay pruebas, se puede abrir una denuncia formal, con consecuencias reales. Lo miré. ¿Harías eso por mí? Lo haría por todos los que vienen después. Esa noche, no dormí, pero no por ansiedad, por enfoque. Empecé a escribir un informe. Cronología, archivos, nombres, sin adornos, sin drama, solo hechos. Y en cada línea que escribía, algo se liberaba. Ya no era una historia sobre mí, era una historia sobre cómo funciona el poder y cómo se detiene. El miércoles, se convocó un evento de networking del sector. Alicia insistió en que fuera. Es momento de mostrarte, dijo. Ya no eres el que echaron, eres el que eligió irse. Fui. Me puse una chaqueta nueva, nada ostentoso, elegante. Al entrar, varias miradas se giraron. Algunos me saludaron. Otros evitaron el contacto. Y, al fondo, Carlos. Sostenía una copa, fingía conversación, pero su mirada me siguió toda la noche, como si esperara que me acercara. No lo hice. No era necesario. La tormenta ya venía en camino, y esta vez yo la dirigía. La invitación oficial llegó un lunes a las 9 de la mañana. Asunto: convocatoria extraordinaria. Comité ético de la Asociación de Agencias. Participantes, directivos, representantes legales y Carlos. Me citaron como parte interesada, testigo clave. No se mencionaba el motivo, pero todos lo sabíamos. Alicia me acompañó, Oscar también. Entramos a la sala como a una escena de teatro antes del acto final. Mesa larga, botellas de agua, rostros tensos, y al fondo, él, Carlos, traje impecable, sonrisa nerviosa. Javier, murmuró cuando me vio. No respondí. El moderador comenzó la sesión, palabras formales, tonos neutros. Luego dieron la palabra al comité técnico, y Oscar abrió el archivo. Pantallas encendidas, códigos, rutas IP, tiempos de acceso, documentos replicados, firmas digitales, demasiado para ser coincidencia. La información fue sustraída desde una cuenta vinculada a la agencia de origen del señor Carlos, dijo Oscar, y utilizada sin autorización en beneficio comercial directo. Carlos interrumpió. Eso no prueba que fui yo. Es posible que... También accediste desde tu dispositivo móvil, dijo Oscar sin mirarlo. El mismo que usaste para acceder a la plataforma interna hasta 3 semanas después de la salida oficial de Javier. Silencio. El presidente del comité habló. ¿Desea responder oficialmente? Carlos tragó saliva. Fue un error de procedimiento. No había intención maliciosa. Alicia se inclinó levemente hacia el micrófono. Repetir palabra por palabra una campaña no es un error, es sabotaje. Más murmullos, más notas. Y entonces me tocó hablar. Me levanté, no leí ningún texto, no llevé papeles. No estoy aquí por venganza, dije. Estoy aquí porque lo que me pasó no debe repetirse. No se trata solo de ideas robadas. Se trata de cómo se trata a las personas. Pausé. Me despidieron sin causa. Me acusaron sin pruebas. Y aún así, usaron mi trabajo. Eso no es solo hipocresía. Es abuso. El presidente asintió. Se tomarán medidas. La investigación continúa. Pero ya hay suficiente para sanción preliminar. Carlos ya no hablaba. Ya no sonreía. Bajó la mirada. Sabía. Horas después, recibí un mensaje de uno de los asistentes. Gracias por lo que hiciste. Nos diste voz. No respondí. Salí del edificio. Alicia me alcanzó en la vereda. Lo lograste. Number lo mostramos.
que es distinto. Ella asintió. ¿Y ahora qué? Miré el cielo. El sol bajaba entre los edificios. Ahora trabajo y olvido. Esa misma semana, la antigua empresa perdió a uno de sus mayores clientes. Causas, incumplimiento ético, falta de transparencia. El mercado se movía, y ellos ya no lo controlaban. Yo, en cambio, seguía. No como el que resistió, sino como el que eligió irse a tiempo. Un año después, volví a pasar por el edificio donde todo empezó. La fachada seguía igual, pero el cartel de la empresa ya no estaba. Me detuve frente al cristal. Dentro, cajas, escritorios vacíos, ecos. Del otro lado, un guardia barría sin mirar. Saqué mi móvil. Abrí el calendario. Aniversario del despido, decía el recordatorio. Lo eliminé, sin rabia, sin nostalgia. Seguí caminando, sin volver la vista atrás. A media cuadra, mi nuevo equipo me esperaba para almorzar. Uno levantó la mano. «Vamos, jefe», sonreí, y crucé la calle sin dudar. Me senté en la sala de espera. No entendía. No recordaba haber firmado nada. De hecho, apenas recordaba los últimos días. El velorio, las cajas en la casa de mi madre, la foto en blanco y negro que encontré de niño, las manos temblando mientras cerraba la puerta del hospital. Pero de renunciar, no. Después de 20 minutos, Silvia salió. «Raúl, no es el momento», empezó sin invitarme a entrar. «Lo hablamos por correo, ¿sí?» «No he renunciado», interrumpí. Intenté sonar tranquilo. «Tenía permiso oficial. 3 días. Por fallecimiento. Está firmado». «No quiero discutirlo aquí», repitió bajando la voz. «Se gestionó como una baja voluntaria. La documentación se subió al sistema. Ya no perteneces a la empresa. ¿Quién subió esa documentación? Lo importante es que cierres este ciclo de la mejor manera», dijo, y me dio una palmadita en el hombro como si yo fuera un paciente más de su agenda. Me quedé en la calle con el sol dándome en la cara, sin saber a dónde ir. La ciudad seguía su ritmo. Coches, claxones, voces por móviles. Pero algo en mí había hecho clic. No era rabia todavía. Tampoco tristeza. Solo una desconexión completa, como si ya no formara parte del decorado. Al llegar a casa encendí el portátil. Revisé contratos, correos anteriores, notificaciones. Todo limpio. Todo borrado. «No puede ser», murmuré. Estaba solo, pero lo dije en voz alta. «Esto no puede estar pasando». Y entonces comencé a pensar, ¿cuándo empezó todo a desmoronarse? Me quedé días enteros sin moverme del escritorio. No dormía bien. Me despertaba sudando, convencido de que todo era una confusión. Pero cada vez que abría el correo, ahí seguía ese mensaje. Baja voluntaria. Sin firma. Sin respuesta. Sin huella. Intenté llamar a Silvia. No contestó. Escribí a Claudia. Tardó en responder. Solo dijo: «Cuídate mucho, Raúl. Fue todo muy raro. No digas que te lo dije». Me ardió el estómago al leer eso. ¿Raro? ¿Qué querías decir con raro? ¿Quién lo decidió? Al tercer día fui hasta la oficina temprano, antes de que abrieran. Me quedé en la acera, observando desde la distancia. Vi cómo llegaban uno a uno. Los de siempre. Álvaro con su café, Marta con los cascos puestos, incluso Jorge, que no me dirigía la palabra desde hacía meses. Saludaban al de seguridad. Entraban. Nadie miraba hacia afuera. Nadie parecía notar mi ausencia. Cuando entró Claudia, dudé. Caminaba rápido, nerviosa. Llevaba un sobre grande bajo el brazo. Un papel se le cayó al suelo. Me acerqué justo cuando ella lo recogía. «Raúl», susurró sin mirarme, «no deberías estar aquí. Solo quiero entender. ¿Quién decidió esto?» Ella tragó saliva. Se apartó ligeramente. «Lo firmó Pablo. Dijo que era mejor así, que no estabas estable». «¿Inestable?». La palabra me supo a hierro. Mi madre acababa de morir. Tenía permiso. ¿Desde cuándo eso es inestabilidad? Claudia negó con la cabeza. «No fue decisión mía». «Pero callaste». No respondió. Se alejó. La vi desaparecer tras las puertas automáticas, como si me hubieran cerrado otra vida en la cara.
Volví a casa con los nudillos blancos de apretar el volante. Me costaba respirar. Abrí una cerveza sin tener sed y llamé a mi amigo Tomás, que es abogado laboral. Suena a despido encubierto, dijo tras escuchar mi relato. Pero tendrías que demostrar que no firmaste nada. No firmé. ¿Y puedes probarlo? Me quedé en silencio. La empresa tenía acceso a mis claves, mi firma digital. En teoría, podían haber montado todo. No era legal, pero era posible. Lo sabían. Tendré que revisar los archivos, dije. Hazlo. Y no borres nada. Ni una conversación, ni un mensaje. Todo es evidencia. Esa noche no dormí. Me obsesioné con cada detalle. Correos borrados, archivos modificados, versiones cruzadas. Había algo extraño. Un documento con mi nombre fechado el mismo día que enterré a mi madre. Decía solicitud de renuncia por motivos personales. Tenía mi firma. No podía ser. Busqué entre mis documentos escaneados. Comparé la firma. La traza era perfecta, pero no era mía. No la recordaba. No existía en mi memoria. Y sin embargo, estaba ahí. Comencé a dudar de todo. ¿Podrían haber accedido a mis archivos desde dentro? ¿Quién más sabía mi contraseña? Mi lealtad a esa empresa había sido ciega. Años sin faltar. Días extras. Fines de semana. Nunca cuestioné. Nunca exigí. Me adapté a todo. Y ahora empezaba a darme cuenta. Ellos nunca fueron leales a mí. Me levanté temprano. Me afeité. Me puse camisa. Como si aún trabajara ahí. No por costumbre. Por rabia contenida. Si iban a borrarme, no iba a desaparecer en silencio. Primero imprimí todo, el contrato original, los correos de permiso, los mensajes con Silvia, las capturas del sistema interno con mi solicitud aprobada por RRHH. Luego fui a ver a Tomás en persona. Esto no es una renuncia, dijo revisando el documento supuestamente firmado por mí. Es una falsificación. Perfecta, sí, pero basta con que niegues su autenticidad. El problema será demostrar que no firmaste bajo presión o sin darte cuenta. No firmé nada. Estaba en el tanatorio. Entonces tenemos dos caminos, dijo apoyándose en el respaldo. Demanda formal o presión silenciosa, lo que llaman movimiento estratégico. Lo miré. Explícame eso. Recopilas pruebas pero no atacas todavía. Mientras tanto contactas con empleados actuales, investigas sus movimientos, analizas si hubo otros casos parecidos. Si descubres patrón, el caso se vuelve sistémico. Y ahí, Raúl, ganamos. Salí de la oficina con una carpeta llena de impresos. Por primera vez en días, tenía dirección. Esa tarde fui a tomar un café con Nacho, un excompañero que había salido hace un año. Tú eras el más fiel a la empresa, me dijo alzando una ceja. Qué ironía. Por eso mismo estoy aquí. Me usaron. Necesito saber si viste algo así antes. Claro, lo hacían todo el tiempo. A mí me lo insinuaron. Si no renuncias, podemos complicarte el CV. Pero tú eras su modelo, no me cuadra. ¿Y si me querían fuera por otra razón? Nacho se quedó pensativo. Pablo siempre te vio como amenaza, ¿no? Hacías su trabajo mejor que él. Y lo sabías. Esa noche revisé mi antiguo grupo de WhatsApp del trabajo. Llevaba semanas en silencio. Mandé un mensaje frío. Hola, no sé qué os han dicho, pero no he renunciado. Si alguien quiere hablar, estoy disponible. Asterisk, tardaron en responder, pero al cabo de unas horas recibí un mensaje privado. ¿Puedo llamarte? Asterisk, era Marta, nos llevábamos bien. Raúl, empezó con voz baja. No puedo hablar mucho, pero sé que borraron cosas de tu expediente. Claudia está asustada y Silvia ejecuta lo que Pablo le manda. ¿Sabes por qué lo hicieron? No sé, pero vi tu nombre en una lista. Potenciales riesgos. También estaban otros dos que despidieron este año. ¿Riesgos? Supongo que gente que no pueden controlar del todo. Colgué con el pulso acelerado. Ya no era solo yo. No era solo una traición personal. Me miré al espejo. El rostro era el mismo. Pero algo se había roto. La ingenuidad, tal vez. Había creído que con trabajo y lealtad uno se ganaba su lugar. Pero lo que no dicen es que, cuando te conviertes en amenaza para los mediocres, te eliminan. Y ahora yo ya no era un empleado traicionado. Era un testigo.
Y pronto sería algo más. Llamé a Pablo. Solo necesito 5 minutos, dije al asistente. Mentí. Es por una propuesta externa. No le robaré mucho tiempo. Me dieron cita. Martes, 10:30. Oficinas centrales. El edificio donde subí y bajé 1000 veces. Donde celebré mis ascensos. Donde ahora no era nadie. Llegué puntual. Él me hizo esperar 40 minutos. Cuando entré, no levantó la vista del portátil. Raúl, dijo finalmente. ¡Qué sorpresa! No debería hacerlo. Nunca firmé una renuncia. Ya lo hablamos con recursos. Todo está documentado. Está falsificado. Pablo sonrió. Frío. Lento. Lo que pasa es que no supiste gestionar tus emociones. Una situación personal difícil y, bueno, colapsaste. No colapsé. Pedí un permiso legal y volví cuando me correspondía. No lo veíamos así. Entiende que debemos cuidar el ambiente laboral. Necesitamos perfiles más estables. ¿Y eso lo decides tú? Lo decide la cultura de la empresa. Lo dijo como si no tuviera rostro, como si no fuera él mismo quien firmaba las órdenes. Lo observé en silencio. No iba a convencerlo, no iba a doblarlo, así que solo dije, nos volveremos a ver. Salí de la oficina temblando, no de miedo, de furia. Me había enfrentado directamente al centro del sistema, y el sistema se rió en mi cara. Durante las semanas siguientes toqué fondo. No dormía. Dejé de comer bien. Me convertí en un cuerpo hueco que se movía por inercia. Una noche, mi cuenta bancaria marcó el último ingreso. Sin empleo, sin indemnización, sin subsidio aprobado. El vacío era real. Me encontré sentado en el suelo del salón, con los papeles esparcidos a mi alrededor. Mis contratos, mis notas, las pruebas que había acumulado. Pero todo parecía inútil, como si no importara. Me imaginé yendo a juicio. Años, costos, nervios, y la empresa lavándose las manos con su ejército de abogados. Esto no sirve, dije en voz alta. El eco de mi voz rebotó en las paredes. Me levanté y sin pensarlo fui al baño. Abrí el espejo. Tiré todos los medicamentos caducados, las cremas, las tijeras. Tomé una hoja de afeitar y la sostuve en la mano. Pero no era para cortarme. Me miré en el espejo, la sostuve contra la cara y comencé a rasurarme, lento, preciso. Cada trazo era un acto de presencia. Estoy aquí, no me borraron. Cuando terminé, me senté frente al portátil. Encendí una hoja nueva. Nombre del archivo. Manual para sobrevivir a la empresa que te traicionó. Empecé a escribir todo. Fechas, nombres, frases exactas, copias de pantallas, testimonios. No sabía para qué, pero ya no importaba el para qué. Solo sabía que, si me iban a destruir, no me iba a quedar callado. Y entonces, de la nada, recibí un correo. Una oferta, otra empresa, otro sector. Y al final del mensaje, una frase, queremos hablar contigo, pero solo si vienes con tus propias condiciones. Lo leí 3 veces, y algo dentro de mí se despertó. Acepté la reunión. No por esperanza, sino por instinto. Era como si la historia estuviera girando sobre sí misma, ofreciéndome una grieta pequeña, sí, pero real. La empresa se llamaba Kairos, Consultoría Estratégica, nueva en España. Moderna, ágil. Me citaron en una oficina compartida del centro, sin recepcionista, sin lujos. Apenas un espacio con luz natural, mesas largas y olor a café recién hecho. Me recibió Julia, directora de operaciones. 40 y pocos, voz serena, ojos que escuchaban. Nos interesaste por tu historial, dijo, pero también por tu ausencia. ¿Mi ausencia? Alguien con tu perfil no desaparece del sector sin hacer ruido. Investigamos. Supimos lo que pasó, o al menos parte. Me crucé de brazos. ¿Y eso no les asusta? Al contrario, nos confirma que no eres del tipo que se acomoda. Hablamos una hora, sobre proyectos, liderazgo, cultura, pero lo que realmente me atrapó fue lo último que dijo. Te ofrecemos una dirección estratégica, pero con una condición, tú eliges tu equipo. ¿Desde cero? Desde cero. Contrata a quien confíes. No buscamos currículums perfectos. Buscamos gente que haya sobrevivido a lo que tú sobreviviste.
Salí del edificio sin saber si era un sueño. Respiré hondo. Por primera vez en semanas, el aire no me asfixiaba. Esa noche hice una lista. No de currículums, de personas, de guerreros, gente que vi resistir, incluso dentro de ese monstruo que me escupió. Primero llamé a Marta. Estoy armando algo nuevo, le dije, y necesito a alguien que sepa mirar los datos sin mentirse. ¿Tú lideras? Yo marco la visión, pero somos un círculo, no una pirámide. Se rió. Estoy dentro. Después fue Nacho. Luego dos exanalistas que se fueron antes que yo. Quemados, agotados. Incluso Claudia, que al principio dudó. ¿Y si nos pasa lo mismo otra vez? Preguntó. No puedes prometer que no habrá fuego, le respondí. Pero esta vez, tú tendrás las llaves de las salidas. Una semana después, teníamos espacio, un presupuesto inicial, una idea clara, consultoría para empresas que quisieran cambiar desde dentro, equipos sanos, liderazgo horizontal, cultura sin máscaras. Kairos cumplió su palabra. Nos dejaron operar con autonomía. Solo nos pidieron resultados y poco a poco empezaron a llegar. Pero lo inesperado fue otra cosa. Un viernes cualquiera recibí un mensaje anónimo desde una cuenta nueva. Están perdiendo contratos. Se rumorea que fue por ti. Me reí en voz baja. No había sido por mí. Había sido por ellos mismos. Por años de cultura podrida, de decisiones a corto plazo, de miedo disfrazado de gestión. Una semana después, Marta me mostró un correo. Es de Álvaro. Pregunta si hay sitio. Miré el mensaje. El mismo Álvaro que no me saludó aquel día. El mismo que se cayó mientras me borraban. ¿Y qué piensas? Preguntó Marta. Que las puertas están abiertas, pero no olvidamos lo que es quedarse fuera. Sabía que no todos podrían entrar. No todos querían cambiar. Pero los que sí, esos valían más que cualquier currículum dorado. Una tarde salimos todos juntos a tomar algo. No era celebración, era un acto de presencia. Marta alzó la copa. Por no habernos roto del todo, yo añadí, y por haber entendido que lo que parecía el final era solo el primer día de otra forma de vivir. Y aunque la herida seguía ahí, ya no sangraba. Ahora ardía como una promesa. El lunes a primera hora ya estábamos en marcha. La oficina era pequeña, con mesas recicladas y sillas prestadas, pero la energía era otra. Nadie fingía estar ocupado. Nadie temía hablar. Cada palabra, cada idea, cada silencio tenía peso real. Montamos una campaña discreta. Nada de alardes, solo resultados. Nuestro primer cliente fue una pyme familiar que acababa de sobrevivir a una reestructuración brutal. Nos sentamos con el equipo directivo, pero también con los operarios. Escuchamos todo. Lo bueno, lo sucio, lo que nadie quería decir. Después de la primera semana, uno de los trabajadores nos miró como si no entendiera. ¿Y ustedes no vienen a echarnos? Venimos a evitar que te vayas tú, respondí. Fue la primera vez que sentí que el modelo funcionaba, que podíamos cambiar algo real sin reproducir el mismo poder que nos aplastó. Marta propuso un sistema de feedback inverso. Los empleados calificaban a sus jefes. Nacho diseñó un algoritmo interno para medir el peso muerto, procesos que solo servían para justificar cargos inútiles. Claudia creó un manual de resistencia saludable. Cómo decir no sin miedo. Y lo más inesperado, empezamos a recibir mensajes de empleados de mi antigua empresa. Algunos anónimos, otros firmados. Nos enteramos de lo que hiciste. Si hay sitio, aquí todo está cayendo. Los jefes están nerviosos. Pablo ha convocado una reunión de crisis. Hablan de ti sin nombrarte. Nos reímos. No por arrogancia, sino por justicia poética. Pero no todo era juego. Una mañana, Julia, la directora de Kairos, me citó en privado. Hay algo que deberías saber, dijo mostrándome una carpeta. Dentro había una copia de una demanda. La empresa antigua me acusaba de competencia desleal y apropiación de información confidencial. No tienen base legal, dije escaneando el documento. Lo sé, pero buscan ruido, desgaste, que tengas miedo. Cerré la carpeta y asentí. Entonces no les demos miedo, démosles silencio. Organizamos una reunión de equipo. Les conté todo, sin filtros. Van a intentar desestabilizarnos, pero lo único que necesitan saber es esto.
Nadie aquí está solo. Y nadie aquí trabaja con miedo. La reacción fue unánime. Ni un titubeo, ni una duda. Ese mismo día, Nacho me trajo algo. Encontré esto en un foro de exempleados. Mira, era un documento interno filtrado. Un manual de sustitución silenciosa. Directrices para cómo borrar a empleados peligrosos sin dejar huellas. Mi nombre estaba en la portada, fechado 2 meses antes del despido. Lo imprimí, lo guardé en una carpeta azul, no para usarlo ya, sino para cuando llegara el momento. Esa noche salimos a un evento del sector, una feria pequeña, pero bien conectada. Hablamos con fundadores, inversores, curiosos. Julia me observó desde lejos mientras yo explicaba el proyecto a un grupo de desconocidos. Luego se acercó y dijo, antes parecías un empleado buscando respuestas. Ahora pareces alguien que ya las tiene. Number, sonreí. Ahora soy alguien que hace preguntas mejores. El auditorio estaba lleno. Evento anual de innovación empresarial. Sillas blancas, luces azules, café gratuito y muchas sonrisas plásticas. Nuestra mesa tenía el logo de Kairos, pequeño, discreto. Pero todos pasaban a mirar. Yo estaba en el panel principal. Tema, futuro del trabajo. Compartía mesa con 3 directivos de multinacionales, todos trajeados, todos con discursos de manual. Y entonces me tocó hablar. La pregunta no es cómo motivar a los empleados, dije. La pregunta es por qué siguen trabajando para ustedes. Silencio. Alguien tosió. Vi a Pablo en la 4ª fila, cruzado de brazos. No sabía qué estaría. Mejor. Durante años trabajé en una de las grandes. Seguí. Cumplí, produje, lideré, y un día, sin previo aviso, fui eliminado. Como un archivo viejo. Y lo más grave no fue el despido. Fue la indiferencia. Un murmullo. Unos móviles comenzaron a grabar. Ahora lidero un equipo de gente que no encaja, que fue descartada, y lo que logramos, sin jerarquías, sin miedo, está superando a las estructuras más costosas, porque no trabajamos para sobrevivir, trabajamos para construir algo que no nos obligue a traicionarnos. Aplausos, reales. Pablo se levantó, salió sin mirar atrás. Después del panel, se acercaron periodistas, curiosos, incluso potenciales inversores. Pero lo más impactante fue ver a 3 antiguos compañeros, los que nunca me escribieron, esperándome junto a la salida. Lo que dijiste, empezó uno de ellos. Lo necesitábamos. Van a cerrar el departamento, dijo otro. Medio equipo ha renunciado. ¿Tienes sitio para nosotros? No respondí de inmediato. Miré alrededor. Marta hablaba con una diseñadora. Nacho mostraba el prototipo de nuestra app. Claudia reía con un grupo de consultores. No éramos una empresa, éramos una reacción. Podemos hablar, dije finalmente. Pero primero necesito saber, ¿dejaron de tener miedo o solo quieren huir? Silencio. Piensen bien, añadí, porque aquí no hay red, solo verdad. Al salir del evento, me encontré con Julia. ¿Sabes qué provocaste? Preguntó. ¿Un problema? Un incendio, pero del bueno. Y esa noche, por primera vez, no soñé con oficinas vacías ni despachos cerrados. Soñé con una sala llena de nombres tachados que volvían a escribir sus historias desde cero. Un año después volví a pasar frente a mi antigua oficina. El cartel estaba bajado, las luces apagadas. Nadie entraba, nadie salía. Me quedé unos segundos mirando. No sentí victoria, ni venganza. Solo constaté un hecho. Ellos se extinguieron solos. Yo seguía creando,